O buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. La presentación que vamos a ver a continuación está relacionada con la gestión de las comunicaciones de un proyecto. Esto es muy importante porque se menciona que más del 90% del tiempo de un gerente de proyecto o de un administrador de proyecto se invierte en la comunicación. Durante esta semana, como les decía, vamos a aprender sobre el área de conocimiento de las comunicaciones. Antes de continuar con este pequeño video, por favor revisen la introducción que está en el objeto de aprendizaje y revisen los objetivos planteados también en el objeto de aprendizaje para el tema específico de la gestión de las comunicaciones. Vamos a ver alguna pequeña guía de actividades a desarrollar durante esta semana. Ok, actividades. La primera y la más importante es leer el capítulo 13 del libro de texto. Después de eso van a tener que hacer algunos resúmenes, pero lo más importante es leer este capítulo 13, puesto que contiene la información que ustedes necesitan dominar relacionado con las comunicaciones en los proyectos. En ese capítulo 13, ustedes van a ver que ahí se hace mención, ya sea de una forma directa o indirecta, a 5 grupos de procesos, que tiene que ver que el primero con identificar los stakeholders. Básicamente esto lo que significa es identificar cuáles son los interesados claves del proyecto. Puede ser, por ejemplo, el patrocinador del proyecto y otras personas que tienen algún tipo de interés dentro del proyecto, ya sea un interés a favor del proyecto o un interés inclusive en contra del proyecto. Entonces tenemos que identificar quiénes son estos interesados clave del proyecto. ¿Para qué? Para poder tener un registro y para poder administrar las expectativas que estas personas tienen del proyecto. El segundo proceso es hacer un plan de comunicaciones. Entonces tenemos que planificar cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones, qué tan periódicamente se van a hacer, cuáles son los formatos que se van a entregar, a quién va a ir dirigida la información, cómo se va a darle la información a las personas a las cuales se define que tienen que ir definidas, cada cuánto tiempo, qué formato, etc. Después vamos a distribuir la información, que eso lógicamente es cuando definimos que, qué sé yo, por ejemplo, cada 15 días vamos a rendir un informe, pues entonces eso significa que cada 15 días vamos a distribuir la información. Manejar las expectativas de los stakeholders, esto se hace durante el desarrollo de todo el proyecto, puesto que cada uno de los interesados claves dentro del proyecto tienen diferentes expectativas en relación al proyecto y nosotros tenemos que saber manejar esas expectativas, que puede ser que tengan expectativas muy altas y por restricciones técnicas o de algún otro tipo esas expectativas tan altas no se pueden cumplir, o quizás tienen expectativas muy bajas, entonces les podemos hacer ver que realmente pueden llegar a tener expectativas más altas del proyecto porque es factible hacerlo. Por último, hay que dar un reporte de lo que es el performance o lo que es el rendimiento del proyecto. O sea, vamos bien, vamos mal, estamos atrasados, vamos a un tiempo, vamos adelantados, vamos bien con el costo, no vamos, etcétera. O sea, tenemos que hacer un reporte de cómo avanza el proyecto. El siguiente gráfico lo que nos muestra es cómo nosotros integramos la administración de las comunicaciones a los diferentes elementos que tenemos dentro del proyecto. Por ejemplo, ya hemos analizado qué es el Project Charter. También tal vez creo que todavía no, pero en la próxima semana o en las siguientes semanas vamos a hablar acerca de documentos de procurement o documentos de adquisiciones o de compras que se tienen que ver dentro de los proyectos. Pues bueno, lógicamente el Project Charter y esos documentos de compra son entradas importantes para poder identificar los stakeholders. ¿Por qué? Porque inclusive dentro del Project Charter ahí ya tenemos algunas ideas de quiénes son los principales stakeholders del proyecto. Lo siguiente es planificar las comunicaciones. Una vez que ya planificamos las comunicaciones, vamos a distribuir la información. Las entradas para poder distribuir la información son los reportes de rendimiento del proyecto. A la hora de distribuir la información, vamos a brindar actualizaciones, ¿verdad? Cuando manejamos las expectativas de los stakeholders, como entrada vamos a tener ahí un log de issues. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando existen problemas dentro del proyecto, tenemos que llevar un registro de los problemas del proyecto y
manejar las expectativas de los stakeholders y tenemos que actualizar peticiones de cambio dependiendo de cómo se desenvuelvan las expectativas de los stakeholders, porque puede ser que tengan unas expectativas y diferentes a las que se tenían en un principio y entonces hay que hacer algún ajuste y por lo tanto eso implica una petición de cambio. Los reportes de rendimiento del proyecto. Como entrada vamos a tener las líneas bases del proyecto, línea base de todo, línea base del costo, del tiempo, de los riesgos identificados, de la calidad, etcétera. Como entrada vamos a tener las medidas, vamos a estar en una constante medición de que si vamos bien en tiempo, si vamos bien en costos, si vamos bien con la calidad requerida, etcétera. Y pronósticos es, bueno, si por ejemplo, si tenemos un proyecto de 2 meses, pues probablemente, perdón, de 2 años, probablemente al mes 5 vamos a comenzar a hacer pronósticos de cómo finalizaría el proyecto si seguimos con la tendencia actual. Entonces estos básicamente son los procesos y estos son los elementos a los cuales ustedes tienen que prestar atención cuando están leyendo el capítulo asignado para esta semana. Adicional a esto, ahí ustedes van a encontrar un video que complementa la explicación de la gestión de las comunicaciones. Cuando estén observando este video, presten atención a estos elementos que están aquí, cómo se identifican los stakeholders, cómo se planifican las comunicaciones, cómo se distribuye la información, cómo se manejan las expectativas de los stakeholders y cómo es que se presentan los reportes de rendimiento del proyecto. También van a encontrar un ejemplo de un plan de comunicaciones, perdón, ahí dice recursos humanos, eso es un dedazo, es un ejemplo de un plan de comunicaciones para que ustedes lo tengan a mano y así pues puedan validarlo y les sirva como entrada para su proyecto final y todas las tareas que tienen que hacer del curso relacionada con este tema. Muchísimas gracias.